La batalla de Covadonga, ocurrida en el año 722, es más que un simple acontecimiento bélico. Es un hito que representa la chispa de la resistencia cristiana en la península ibérica durante la Reconquista. Es el primer destello de esperanza frente a la invasión musulmana que comenzó con la derrota visigoda en la batalla de Guadalete. Este enfrentamiento no solo forjó el destino del reino de Asturias, sino que también cimentó la identidad nacional española a través de la leyenda de su líder, Don Pelayo. En este video, exploraremos el contexto histórico de la batalla, el análisis de los personajes involucrados, las tácticas militares empleadas, así como el legado que ha perdurado a través de los siglos. Acompáñenos en esta travesía por la historia, donde la lucha por la supervivencia se entrelaza con la lucha por la fe y la identidad. La historia de la península ibérica, rica en matices y contrastes, experimentó un giro dramático en el año 711, cuando los ejércitos musulmanes, liderados por el general bereber Tarik ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar. Este acontecimiento significó el inicio de una conquista relámpago que llevaría a la rápida caída del reino visigodo bajo el liderazgo de Rodrigo, el último rey de los visigodos. Según las crónicas históricas, Rodrigo fue sorprendido en la batalla de Guadalete, donde, tras una serie de derrotas, su ejército se desmoronó, permitiendo a los musulmanes avanzar sin resistencia significativa. La invasión no solo fue un fenómeno militar, fue también un choque cultural que modificó el tejido social de la península. Los visigodos, que habían erigido un reino basado en la cultura cristiana, se encontraban ahora en una situación de desamparo y disolución. La conquista musulmana no solo abolió el antiguo régimen político, sino que también llevó a la persecución y opresión de aquellos que resistieron la nueva autoridad. En este sentido, la llegada de los musulmanes marcó un punto de inflexión en la historia española, donde las interacciones entre las comunidades cristianas, musulmanas y judías generarían un complejo entramado cultural. Las consecuencias de la conquista se sintieron en todos los rincones de la península. Las élites visigodas fueron despojadas de sus privilegios, y muchas de ellas optaron por el exilio o la resistencia. En este clima de inestabilidad, la resistencia comenzaría a organizarse en los rincones más inhóspitos de la península, preparando el terreno para lo que sería el surgimiento del reino de Asturias y, más tarde, la Reconquista. Mientras las fuerzas musulmanas consolidaban su dominio, los ecos de resistencia comenzaron a resonar en el norte, en las montañas de Asturias. Allí, muchos visigodos huyeron, encontrando refugio en un paisaje montañoso que ofrecía la ventaja de un terreno difícil y estratégico. Fue en este contexto donde surgió la figura de Don Pelayo, un noble visigodo que se convirtió en el líder emblemático de la resistencia. Don Pelayo, casi mítico en sus orígenes, es conocido por ser el primer rey del reino de Asturias. Poco se sabe de su vida antes de la batalla, pero su determinación y liderazgo lo elevaron al estatus de héroe. En las leyendas se le atribuye la creación de un poderoso sentido de unidad entre los asturianos, quienes se sintieron inspirados a luchar por su libertad y su fe cristiana. En un tiempo en que la derrota parecía la única salida, Pelayo surgió como la personificación de la resistencia, siendo capaz de aglutinar a los diferentes grupos en un solo frente en el norte. El reino de Asturias se constituyó como un baluarte cristiano, un refugio frente al avance musulmán que, a medida que se asentaba, despojaba a los cristianos de su tierra y su identidad. A través de un liderazgo audaz y una organización militar adaptativa, Pelayo y los suyos comenzaron a preparar una respuesta al enemigo. Aunque las fuerzas musulmanas eran numéricamente superiores, la tenacidad y la valentía de los asturianos se convirtieron en su carta de triunfo. Covadonga, una pequeña localidad ubicada en el corazón de Asturias, es conocida principalmente por su santuario y su monumental importancia histórica. Sin embargo, su geografía también fue compatible con un papel crucial en la famosa batalla que marcaría el inicio de la Reconquista. Las montañas que rodean Covadonga, con sus paisajes naturales abruptos y escarpados, ofrecen una defensa natural para los asturianos. Al tratar de comprender por qué la batalla tomó lugar en este punto específico, es esencial considerar las ventajas estratégicas que ofrece el terreno. Las colinas y montañas que rodean el área brindan cobertura y ocultación,
permitiendo a los guerreros asturianos emboscar a sus enemigos en lugar de un enfrentamiento frontal. La naturaleza abrupta del paisaje complicaba los movimientos de las fuerzas musulmanas, que estaban habituadas a luchar en llanuras abiertas. La batalla se libró en un contexto donde el conocimiento del terreno era esencial para la victoria. Los asturianos, conocidos con cada recoveco de su hogar, podían utilizar la geografía a su favor. Un guerrillero experimentado sabía que una batalla podría ganarse o perderse por la elección del campo de combate. La táctica de guerrilla implementada por Pelayo y sus guerreros fue un reflejo de la ingeniosidad militar de los asturianos. En lugar de competir en fuerza con el ejército musulmán, que contaba con estructuras organizativas y logísticas más desarrolladas, los asturianos optaron por estrategias que se adaptaban a su entorno. Utilizaron el terreno montañoso para realizar emboscadas, aprovechando la sorpresa y desestabilizando la moral de sus enemigos. Las emboscadas, cargadas de audacia y rapidez, les permitieron infligir daños psicológicos y materiales en las fuerzas musulmanas. Por ejemplo, se sabe que Pelayo organizó ataques rápidos en los que su contingente atacaba a grupos musulmanes desprevenidos, infligiendo bajas significativas antes de retirarse rápidamente a las montañas. Esta táctica, aunque arriesgada, fue clave para mantener su resistencia y generar una efectiva guerra de desgaste. El uso de la guerrilla también simboliza la determinación asturiana por recuperar no solo sus tierras, sino también su identidad. Este enfoque resistencialista, que se centraba en la gloria y la fe, marcó el tono para la futura lucha cristiana en la península, convirtiéndose en un modelo de resistencia que respondería a la opresión a lo largo de los siglos. El enfrentamiento de Covadonga, que se desarrollaría en el año 722, es a menudo descrito más como un acto de valentía que como una batalla convencional. Se dice que las tropas musulmanas bajo el mando de Alcama subestimaron la capacidad de los asturianos, quienes habían optado por refugiarse en los recovecos montañosos para hacer frente al enemigo. Alcama, confiado, avanzó con un ejército que superaba en número a Pelayo y sus guerreros. El día de la batalla, las fuerzas asturianas se situaron en una posición elevada, esperando pacientemente la llegada del enemigo. Cuando los musulmanes comenzaron a escalar, Pelayo dio la orden de ataque. Con un grito de guerra resonante y un espíritu indomable, los asturianos lanzaron su emboscada, cayendo sobre los soldados musulmanes como un torrente furioso. Los asturianos, con sus lanzas y espadas, se lanzaron sobre la retaguardia musulmana. La lucha fue feroz, y aunque los musulmanes eran más numerosos, sufrieron importantes bajas. La ferocidad de los guerreros asturianos, motivada por un fervor casi religioso, hizo que la batalla se tornara cruda y caótica. Las leyendas nos hablan de cómo los asturianos, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, lucharon con una determinación que pronto desmoronó el orden de las filas musulmanas. Cuando se alcanzó el clímax del enfrentamiento, la batalla se tornó en un símbolo de poder y resistencia para el pueblo asturiano. Las tropas musulmanas, desorientadas por los ataques sorpresa y abrumadas por la tenacidad de los guerreros de Pelayo, comenzaron a retroceder. En un giro inesperado de los acontecimientos, lo que inició como una incursión calculada de un ejército bien organizado, se convirtió en lo que se considera un triunfo milagroso para los asturianos. La victoria de Covadonga no solo fue el resultado de tácticas militares ingeniosas, fue también alimentada por el fervor religioso que invadía a los asturianos, quienes veían la batalla como una cruzada para recuperar su tierra y su fe. Esta conexión entre la lucha y la espiritualidad resuena a lo largo de la historia y puede verse como fundamental para comprender la identidad cristiana que se asomaba a la península. Con la retirada de las tropas musulmanas, los asturianos no solo celebraron una victoria táctica, se dio inicio a la ilusión de que la resistencia era posible. Aunque la lucha por la reconquista aún estaba lejos de concluir, Covadonga sería recordada como el momento que delineó la lucha contra la opresión musulmana y encendería el espíritu de resistencia en toda la península. Establecido en las leyendas asturianas, Don Pelayo se erige como el símbolo de la resistencia cristiana. Se le describe no solo como una habilidad militar, sino también como un líder carismático que logró unir a diversas facciones en un movimiento de resistencia cohesivo. A menudo se dice que fue elegido por su pueblo por su liderazgo y voluntad. Las crónicas resaltan su figura mítica, describiéndolo como valiente y visionario.
Pelayo no solo fue responsable de la victoria en Covadonga, su figura simboliza un resurgimiento de la esperanza en un momento oscuro de la historia española. En el imaginario colectivo, Pelayo se convirtió en el patriarca de una España que aspiraba a ser unida y libre. Más allá de su capacidad militar, su liderazgo trascendió la batalla misma. Se le atribuye haber galvanizado un sentido de identidad en una época donde todo parecía perdido. La unión de las facciones visigodas bajo su mando plantea interrogantes sobre la naturaleza de la lucha colectiva y la forma en que los líderes emergen en momentos de crisis. Si Pelayo se erige como el héroe de la resistencia cristiana, su oponente, Alcama, debe ser visto como un personaje igualmente digno de mención. Comandante musulmán que lideró las fuerzas durante la batalla de Covadonga, su misión era consolidar el dominio musulmán en la península y silenciar cualquier indicio de resistencia. Se le describe como un líder decidido y estratégico que no anticipó la feroz defensa de los asturianos. La subestimación del enemigo sería un error que resultaría en su derrota y, por ende, en una tragedia personal y militar. Existen diferentes relatos sobre cómo la batalla se desarrolló para los musulmanes, pero lo que es claro es que creyó erróneamente que una rápida victoria estaba asegurada. La historia de Alcama, aunque no tan celebrada, representa la confusión y la complejidad de la guerra. Su experiencia y estrategia no garantizan el éxito cuando el fervor y la determinación de un pequeño grupo de guerreros se alinean con la convicción en su causa. La derrota de Alcama ilustra que incluso los más poderosos pueden ser superados por el espíritu humano. Covadonga se transformó rápidamente en un mito. A medida que pasaban los años, su historia fue adornada con elementos legendarios. Las narraciones de la victoria asturiana se expandieron, transformándose en una epopeya que resonaba en los corazones de los pueblos cristianos. Las leyendas hablan de apariciones divinas que guiaron a los asturianos en el combate, elevando la batalla a un plano casi sobrenatural. La figura de Don Pelayo se integró a la narrativa nacionalista que se forjaba en las tierras asturianas. Su legendaria resistencia y victoria se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión, inspirando a futuros líderes y movimientos que vieron en Covadonga no solo un triunfo militar, sino también un llamado a la lucha por la libertad y la identidad. Las representaciones artísticas y literarias de la batalla, desde las baladas populares hasta las obras de teatro y poesía, jugaron un papel importante en su construcción. En el siglo XIX, con la llegada del romanticismo, Covadonga fue reinterpretada dentro de un marco de exaltación de la identidad nacional, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para los españoles. El impacto que tuvo la batalla de Covadonga en el resto de la Reconquista no debe subestimarse. A medida que se ampliaba el conocimiento sobre la victoria asturiana, más cristianos se sintieron inspirados a levantarse y luchar contra el control musulmán. Covadonga se convirtió en un leitmotiv para los movimientos de resistencia, ilustrando que, a pesar de las adversidades, la lucha por la tierra y la fe no podía solo ser llevada a cabo, sino que podía resultar en éxito. La resolución de los asturianos en Covadonga es vista como un punto de inflexión que adicionalmente sentaría las bases para el Reino de Asturias, un estado que jugaría un papel crucial en la futura lucha por la península. A través de los siglos, su victoria se erigiría en un símbolo fundamental para los movimientos cristianos posteriores, como una especie de estandarte que recordaba al pueblo que la unidad y la determinación podían cambiar el curso de la historia. La batalla de Covadonga se levanta no solo como un ejemplo de resistencia militar, sino como un momento fundacional en la historia de España. Este acontecimiento de gran relevancia histórica fue el comienzo de un proceso de recuperación que se extendería a lo largo de casi 8 siglos. La figura de Don Pelayo, junto con la lucha de los asturianos, forjó un legado que ha influenciado la identidad nacional y religiosa de España. En tiempos de conflicto y crisis, la historia de Covadonga sigue resonando, recordándonos que la fe, la determinación y la resistencia pueden vencer incluso a los adversarios más formidables. La nostalgia por un pasado glorioso y la lucha por un futuro mejor son elementos que aún nos mueven, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias luchas y victorias. En la actualidad, la cueva de Covadonga y el entorno natural que la rodea
son considerados un lugar sagrado y un símbolo de la historia y la cultura asturiana.